cuento que estoy como fascinada con un personaje de la historia uruguaya que no tenía la más remota idea, que se llama Blanca Luz Brum. Es una mujer que nació a principios del siglo pasado, que nació en la Sierra de las Ánimas, en una familia muy pobre, que el padre la abandonó. Y que a todo esto, ¿por qué me encontré con esta persona increíble? Que estuvo como en la historia, pero no participó de ella, o sea, fue muy raro todo lo que hizo y todo en lo que estuvo en movimientos políticos, pero no hizo fue un montón notoria de por cosas algún por motivo. toda Latinoamérica y por algún motivo quedó ahí por fuera. Me enteré porque hay una película y también una obra de teatro. Entonces las invito a ver, vamos a hablar sobre estos temas y después a reflexionar sobre la mujer en la política uruguaya. Los invito a ver qué se me ocurrió con todo esto de Blanca Luz Brum. Echa al río el corazón. No viajaré escondida es un documental de Pablo Zubizarreta. Él es argentino y esto es una coproducción con Uruguay, con UFilms. Es un documental que cuenta la historia de Blanca Luz Brum, una mujer uruguaya de la cual yo no tenía ni idea y me dejó así. Soy Blanca Luz Brum, poeta, pintora y periodista. ¿Qué es lo fascinante de esta mujer? Que estuvo en la historia, estuvo ahí al ladito de la historia y protagonizando la historia, pero después fue como borrada. Por ejemplo, fue amante de David Alfredo Siqueiros, el muralista mexicano, con el que se fue a vivir a México, que es como el Diego Rivera, el otro, el que no es Diego Rivera, digamos. Entonces ella fue como la Frida de él, pero la borraron de esa parte de la historia. Después se fue a Argentina y estuvo en los inicios del peronismo. Fue la directora de prensa de Perón. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Perón que hizo que Eva la echara de Argentina cuando ganó la presidencia Perón? Y de ahí a Chile, donde se hizo pinochetista. Una historia increíble de una mujer increíble que se hizo a sí misma, que tuvo muchos hijos y que además, no se puede creer, en este momento hay una obra de teatro que la tiene como protagonista. Vamos a hablar con la dramaturga. Nosotras en Brum surge de un proceso de investigación que se inicia en 2016 en el Instituto Nacional de Artes Escénicas a través de la llegada de un dramaturgo español que trae distintos personajes, distintas mujeres que habían tenido cierto vínculo con dictadores latinoamericanos. Blanca Luz Brum vivió los últimos 30 años de su vida en la isla Robinson Crusoe. Estuve durante más o menos 2 semanas en la isla. Fue una aventura, realmente. Y ahí me entrevisté a gente que la conoció y fue muy interesante ese contacto porque yo tenía como hipótesis de trabajo cuando iba hasta allá que bueno, era una mujer a la cual le habían pasado X cosas, ya tenía más de 50 años y había ido a ese espacio a olvidar, ¿no? Después de la muerte de sus hijos. Y me encontré con una mujer que había generado un montón de cosas, que había seguido trabajando en ese lugar, que fue la pionera en generar el turismo organizado en esa isla, que le había hasta pensado el nombre que antes se llamaba Más Afuera, o sea, y pasó a llamarse Isla Robinson Crusoe, que le da desde el punto de vista de marketing otro nombre, que generó una hostería, que era, o sea, hasta ahora se recuerda esa hostería como el lugar del carrete, como dicen en Chile, o sea, de fiesta. Ella era como una reina, digamos, en ese lugar. Había generado como un reinado y en su casa iban, digamos, en la hostería, desde pescadores, que lo decimos en la obra, hasta comandantes, o sea, era una cosa muy abierta y venía como la alegría, digamos, de ese lugar, de alguna forma. Hablar de Blanca Luz Brum, pensar en ella, me hace pensar en la mujer y la política en general en Uruguay. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo será el futuro? Son tan distintas entre sí, son mujeres, mujeres como yo. Tengo muy claro muchas mujeres que han sido parte de la historia de este país, pero han quedado absolutamente invisibilizadas. Yo tengo muy fuerte la impronta de Paulina Luisi, ¿no? Primer médica, candidata a diputada de la 90, ya a principios del siglo pasado. Entonces, todo eso ha quedado muy invisibilizado y, claro, la historia no la protagonizan solo los varones, la protagonizamos ambos, pero la escriben los varones en general. La bancada bicameral femenina se conforma en el año 2000. Ha tenido periodos de más intensidad, de más producción que el actual.
Pero yo creo que es una continuidad y que la institucionalidad, bueno, muchas veces la impronta se la damos quienes estamos allí, ¿no? Entonces, mi preocupación ha sido que se mantenga la bancada, porque yo hablo de institucionalidad, pero en realidad no encontrás en el organigrama del Parlamento la bancada. Los años preelectorales tratamos de generar actividades que tengan más que ver con el empuje a las mujeres jóvenes a que, bueno, abracen la política. Nuestra política está muy envejecida, en sintonía con nuestra sociedad, pero además sigue siendo muy masculina. Por ejemplo, en este periodo legislativo se reedita la ley de participación política, pero sin fecha de finalización. Nosotros ahora llegamos casi al 20%, pero éramos el 14%, antes fuimos el 7%. Y en el primer periodo posterior a la dictadura, las cámaras no tuvieron una sola titular, hubo suplentes. Increíble, ¿no? Ya que estamos en año preelectoral, definiendo candidaturas y la representación que todos vamos a votar, para mí es esencial que todos los partidos tengan incorporado la paridad en la fórmula. El género y las generaciones son dos coordenadas que tienen que cambiarse. Son mujeres, mujeres